Hacemos una clase magistral, un nombre que no me gusta nada porque creo que es un poco pretencioso, pero así se denomina en la jerga académica, en el cual vamos a presentar un caso para estimular a los potenciales alumnos a inscribirse en este posgrado de gestión de la movilidad sostenible que parece que va a empezar a principios de marzo. Digo parece porque hasta ahora tenemos pocos alumnos, y excepto que haya un boom, que puede haberlo, en los últimos días parece que se va a aplazar. No sé si un mes, si dos, o septiembre, en un formato diferente. No hemos tenido el éxito que esperábamos hasta hoy. Pero hoy es día 17 y por tanto aún quedan como 20 días para empezar el curso. Es posible que el tema se arregle. También estamos negociando unas becas, si llegan a tiempo, pues las distribuiremos entre los alumnos. Por tanto, iniciamos con un mensaje sincero. Pero como el curso de una forma o de otra lo vamos a hacer, ahora o más tarde, en este formato o en otro, pues hemos pensado que valía la pena hacer esta clase magistral otra vez, insisto, entre comillas. Voy a presentar un caso concreto, un caso teórico, un caso de hoja de cálculo, que sería es posible que toda la movilidad de una región de Europa, por ejemplo Cataluña, porque la conozco bien, tenga un esquema de movilidad completamente diferente con independencia de los vehículos privados. Parece una locura, porque la hoja de cálculo lo aguanta todo, ¿eh? Y también aguanta esta tesis y la aguanta bien. Entonces, vamos a presentarlo y luego lo más interesante no es esto, que es un caso teórico, ¿no? Sino el debate que se puede suscitar, que debemos suscitar, y cuál es la relación de este debate con el programa, con el temario del posgrado. Ya anuncio que para abrir un poco el debate he hecho una lista de 15 temas sobre los cuales pienso yo que sería interesante comentar a la luz de lo que nos ofrece este experimento práctico de una movilidad sostenible en Cataluña sin coches. Sin coches particulares, sí con coches colectivos, ahora veremos. Y por tanto, sin más dilación, para no perder tiempo, voy a compartir la pantalla. Antes me ha salido bien, ahora también tiene que salirme bien. Pues vamos a ver. Ahora hago el control L. ¿Se corre la diapositiva, Alberto? Vale. Bueno, empiezo con una declaración muy sencilla, que la hoja de cálculo no está soportada en una ilusión, en un acto, en un arrebato de locura, sino en el convencimiento que tenemos conocimientos y capacidad tecnológica para abandonar completamente los fósiles. Sabemos que podemos vivir mejor con menos, más y mejor, y básicamente falta voluntad para el cambio. Y aquí estamos para demostrar que con voluntad este cambio es posible. Las ventajas de descarbonizar la movilidad es la independencia del petróleo y acto seguido decimos la soberanía energética, emisiones y contribuciones climáticas cero, porque todo se suministra con energía renovable, 100% renovable certificada. Las ventajas de la electromovilidad, pues es que además de que ahorras mucha energía, pues el coste es mucho menor, ¿eh? Y no depende del petróleo. Por tanto, es una maravilla que tengamos esto, que lo teníamos ya a final del siglo XX y XIX, perdona, y si no se desarrolló más fue porque el petróleo irrumpió con un precio que era muy económico. Ahora ya no lo es. Reducción de la accidentalidad. Un estudio ha cifrado que esta reducción podría ser de hasta un 80%, porque el hecho de conducir de una forma diferente o moverse de forma diferente también influye sobre las pautas de conducción, reduciendo los incidentes. Bueno, entonces, ¿cuál es la dotación de Cataluña para moverse? Aquí sí que quiero perder un poco el tiempo para que la gente que no es de aquí pueda entender de qué estamos hablando, ¿eh? Tenemos una sobria red de ferrocarril, que no es poco, con 1.800 kilómetros, a los cuales se suman 150 kilómetros de metro y de tranvía.
Tenemos 1.000 circulaciones diarias de ferrocarril urbano, que es el de metro de Barcelona, el ferrocarril de la Generalitat, que es un metro, y el tranvía, y 1.000 más en trenes de cercanías y regionales. Hay potentes redes de metro, de TMB y de ferrocarriles y el tranvía sobre el continuo urbano de Barcelona, y en el caso de ferrocarriles se extienden, ferrocarriles de la Generalitat, se extienden hasta Sabadell y Terrassa en el Vallès Occidental y hasta Martorell en el Baix Llobregat, el Bajo Llobregat. Además, hay una amplísima red muy capilar de autobuses urbanos, suburbanos, interurbanos, con miles de expediciones. Luego tenemos una vastísima red de carreteras y autopistas de 12.000 kilómetros, de los cuales el 10% son autopistas. Y luego tenemos una dotación automovilística, un parque automotor de 3,5 millones de automóviles. Esto es un poco, por lo tanto, es una región que no está infradotada, sino que tiene muchas posibilidades para moverse, tanto en la red ferroviaria como en la de autobús, con el transporte público, como en la privada, con esta extensa red de autopistas. Bueno, ¿cuáles son los principios organizativos de esta movilidad descarbonizada? Primer principio. La gente dejamos de tener coche propio para pasar una amplia oferta de 300.000 coches de car sharing eléctricos compartidos. ¿Y por qué 300.000? Porque hemos calculado que la relación entre un coche de car sharing y N coches privados es de 1 a 12. Es decir, un coche de car sharing puede sustituir de forma eficiente 12 coches privados. Ya sabéis, esto se explicará en la clase, que un coche de car sharing se usa de forma intensiva entre el 35 y el 40% del tiempo, y un coche privado se usa el 4%. Entonces divides y salen estas cosas. Como además la fundación formó parte del núcleo fundacional de la primera empresa de car sharing en España, que es Avantcar, que cerró cuando se vendió, por desgracia se vendió a los americanos y nos fue mal, no la compañía, sino el cierre que ordenaron ellos, pues conocemos muy bien el negocio del car sharing. Cuando decimos este ratio de 1 a 12, no es una temeridad, no es un invento, sino que es una realidad. Con esto se garantiza la movilidad privada de todos y se generan ahorros decisivos. Segundo principio, se comparte el uso del coche, no el viaje. Es decir, el car sharing no es compartir el viaje, sino compartir una flota de coches. Pero cuando en un coche de car sharing se junten más de una persona, que sería el fenómeno carpool, se van a generar importantes ahorros para el usuario, hasta que en un viaje de 4 el coche resultará gratuito, y hacerlo con 3 o 2 generará importantes descuentos. Tercero, naturalmente se ofrece un extraordinario refuerzo del transporte público que se detalla más adelante, y advierto que va a haber sorpresas. No hay que hacer una cosa extraordinaria, hay que hacer lo que hacemos diariamente con más intensidad. 4, para la movilidad más urbana se ofrece una flota complementaria de mini vehículos eléctricos para hacer recados, para llevar paquetes de paquetería, y bicicletas eléctricas para hacer compras y gestiones de proximidad en trayectos principalmente urbanos. Primero, al pasar de una movilidad basada en vehículos privados a una movilidad privada basada en vehículos públicos, pues se genera una importante, por sí mismo, se genera una importante reducción en la movilidad. ¿Y por qué esto? Porque al tener que pagar por acceder al uso del coche, y también debido a la sustancial mejora del transporte público, va a haber un descenso muy importante en el uso del coche individual. Esto lo hemos comprobado ya cuando teníamos la empresa de car sharing. Y la reducción será muy importante. La reducción de la movilidad privada sería de un 60%. Globalmente, aquí va a haber unas cifras que es movilidad diaria, expresadas en viajeros kilómetros. Pues la movilidad motorizada privada desciende un 57%, la movilidad del transporte público se multiplica por 1,8 y se cuantifica un ahorro enorme que luego veremos, pero enorme significa enorme. Fijaos, las cifras son de 18.600 millones de euros al año. Por tanto, por habitante, contando los menores y los mayores,
son 2.400 euros al año, prácticamente unos 8 euros diarios, una cifra muy, muy importante. Entonces hemos construido un modelo de movilidad, una hoja de cálculo, que ya sabemos que lo aguanta todo, la hoja de cálculo, pero yo creo que es una base para poder especular hasta dónde podríamos llegar. Ya advierto que solamente que lleguemos a la mitad pues sería un éxito inenarrable. A través de esta hoja de cálculo vemos, cuantificamos los cambios modales operados y cuando tienes el cambio tienes el coste de emisiones y la energía ahorrada porque es un parámetro unitario. Esta es la radiografía de la movilidad actual de Cataluña. Cada día se realizan, columna derecha total, 170 millones, 170 millones de viajeros kilómetros, de los cuales más o menos el 72% es vehículo privado, el 7% es movilidad activa, es decir, a pie, en bicicleta o en patinete, y el 21% en transporte público. Alguien podría pensar, hombre, si sumas 21 y 7 son 28, la cuota de la movilidad sostenible es baja en Cataluña, pero en comparación con otras latitudes, la cuota catalana de movilidad sostenible es bastante alta. Es de las regiones, diría, quizás más altas de Europa, no sé, pero de España seguro que sí. Aunque bien es cierto que en la columna izquierda tenemos las regiones en que se divide Cataluña, región metropolitana, Penedès, Cataluña Central, Girona, Lleida, Alto Pirineo, Tarragona y Ebre, y ahí, por supuesto, hay importantes diferencias. Es decir, el transporte público se concentra en la región metropolitana de Barcelona y el resto, pues, es escaso. Pero este no es el tema de hoy, pero estos datos ya existen. Aquí lo vemos. Como decía antes, en la región metropolitana de Barcelona, la cuota entre el transporte sostenible y el que no lo es bastante equilibrada, 45-55. En Tarragona y Girona, pues sería ya mucho más desequilibrada, sería 15%, 85%. En las comarcas de Ponent, que es la provincia de Lérida, pues ya sería el 10, el 90, y en el Alt Pirineo, lógicamente, la más baja, 8, 92. Pero en el Alt Pirineo viven únicamente, creo que son 65.000 personas. Frente a los 5 millones de la región metropolitana de Barcelona, el peso sobre el total es muy poco importante. Entonces, hemos creado dos escenarios de reducción, de cambio modal. El primero es, dejamos de tener coches privados, todo el mundo pasa a tener un coche colectivo, se hace la cifra de 300.000 está estructurada por regiones, podría estructurarse por municipios. Siempre cuanto más pequeño es el municipio, más dotación unitaria deberá tener, porque es evidente que un municipio que tenga 200 habitantes, con un coche que le tocaría con 2 no puede funcionar, tendrá que tener más. En cambio, en Barcelona, pues si tiene que tener 50.000, si tiene 45.000, pues no pasa absolutamente nada. Espera un segundo, que alguien quiere entrar, que no sé, tengo que darle permiso yo. No tengo que darle permiso. Entran solos, perfecto. Bueno, pues entonces hemos visto que se produce, como consecuencia que la gente no tiene acceso directo a un coche, sino que lo tiene que reservar, pues se produce un descenso muy importante en la movilidad privada, que se cifra en un 57%. Pero es una reducción de 71 millones de viajeros kilómetros. Pero fijaros que el transporte público no sube 71, sino que sube 29, desde 35,6 a 64,9. Y los modos no motorizados tienen un ligero incremento de 5,8 millones de viajeros. A ver si tengo que dar autorización. No, hasta ahora vamos bien. Bueno, el cambio es radical, porque hemos pasado de tener creo que era el 28% sostenible, pasaríamos a tener el 61% sostenible. Esto medido en viajeros kilómetros. Cuidado, la unidad de medida del transporte, de la economía del transporte, no es el viajero, es el viajero kilómetro. Cuando hablamos de viajeros, estamos comparando peras con manzanas.
porque ponemos en el mismo cesto un viaje a pie de 500 metros con un viaje en coche que puede tener 100 kilómetros. No se pueden comparar. Hay que comparar el viajero kilómetro, que es el producto del número de viajes por la distancia media recorrida. Por tanto, pasamos de un 28 a un 61%, un cambio radical. Y la activa un 13% y el... No, perdón, exactamente. Sostenible 61, 13 activa y 48 transporte público. En la región metropolitana, fijaos el cambio tan radical, pasa a ser 3 veces más el sostenible que el no sostenible, 75-25. En las comarcas de Gerona, Tarragona y Lérida se igualan, 50-50, y solamente en la parte más despoblada y más fiera de Cataluña, que es el Alto Pirineo, sigue dominando, aunque muy ligeramente, la movilidad no sostenible, 45-55. Esto sería el horizonte. Claro, entre lo que tenemos y llegar aquí puede haber 10 o 15 etapas intermedias. Lo vemos aquí. Entonces, fijaos que el transporte público crece un 48%. Entonces, la pregunta es, crece un 80%. La pregunta es, ¿puede la red de transporte público prácticamente doblar, porque 80% sería cerca del 100%? ¿Puede doblar la carga transportada? Yo digo que posiblemente con una oferta de únicamente el 50% sería más adicional, sería posible. ¿Y esto por qué? Porque en la mayor parte del día el transporte público va con exceso. La gente se fija únicamente en la saturación en las horas punta, pero el 80% del día no es que vaya vacío, pero va mucho más relajado. Por lo tanto, hay una capacidad estructural sobrante muy importante. Y la otra tiene que ponerse pues poniendo alguna cosa más, que no es el tema de hoy, podemos debatirlo, pero quizá es un tema que pensábamos debatir en el curso, como ejemplo concreto, porque se puede hacer de tantas formas diferentes y el resultado es tan diferente. Justamente desde la Fundación hace poco presentamos un documento que ha tenido un cierto impacto ciudadano que se llama Hoja de Ruta del Ferrocarril de Cataluña 2025-2050, en el cual decimos ya que el ferrocarril que hoy está transportando 500.000, ojo, el no urbano, excluido los metros y el tranvía, está transportando 500.000 usuarios. ¿Cómo podría llegar a multiplicar su carga hasta transportar 2 millones? Claro, esto es multiplicar por 4. De 500.000 a 2 millones es un salto muy importante. Por tanto, hay un camino para recorrer para que esto sea posible y también con un complemento muy importante de la red de autobuses, porque no olvidemos que el ferrocarril llega al 15% de municipios, pero a la mayor parte, los menos poblados, el ferrocarril no llega y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo de coordinación, que ahora lo veremos un poquitín cómo se funciona. Aquí está, para los que les gusten los números, todas las hipótesis de cambio. Está muy desarrollado para cada región. Hemos hecho dos bloques. El coche de la región metropolitana, que es una zona donde hay un transporte público importante, muy importante en el continuo urbano de Barcelona e importante en el resto. Y luego en el resto de provincias, que es mucho menor el transporte público de la oferta, pero existe. Luego un caso concreto para la moto, porque la moto sabéis que tiene un peso muy importante en Barcelona y la moto tiene una pauta de comportamiento diferente del vehículo. La gente cuando abandona la moto no siempre va al transporte público. A veces va al coche, a veces va a la bicicleta o al patinete. Entonces, a partir de esta modelización, pues como tenemos los parámetros de consumo energético, emisiones y coste operacional, cuidado, coste operacional, no externalidades, pues tenemos ya los cambios operados. Y el segundo escenario es muy sencillo. El segundo escenario es la movilidad privada, pero con coches eléctricos. O sea, esta flota de 300.000 vehículos de car sharing, todos eléctricos. Claro, es complicado esto de aquí, es complicado, porque ya vemos que la movilidad eléctrica privada, a pesar de las fuertes subvenciones, a pesar del apoyo mediático y a pesar de todo, pues hoy en día en España nos representa más allá del 1% del parque motor. La movilidad eléctrica pura, porque la híbrida no es eléctrica, es de
es de tracción con gasolina que va generando la electricidad. Bueno, pues tenemos la ventaja de que el ferrocarril ya es eléctrico y se electrifican también los autobuses, por lo tanto tenemos un 30% estructural ya eléctrico. ¿Cuáles son los resultados? En la actualidad, en medio el escenario 1 y a la derecha el escenario 2. Pues vemos que en cuanto al consumo de energía, pues es impresionante. El escenario 1 te reduce la energía a la mitad y el escenario 2 te la reduce pues al 15%. En cuanto a emisiones de carbono, ojo, no emisiones de otros gases, pero vaya, está muy correlacionado esto, con los óxidos de nitrógeno, con las partículas de suspensión. Pues en las emisiones, pues el escenario 1 te reduce la mitad y el escenario 2 te las hace desaparecer porque todo es eléctrico. En cuanto al coste operativo, fijaos también que hay una reducción importantísima, del 40% en el escenario 1 y al 22%, o sea, reducción del 78% en el escenario de electrificación total. Bueno, esta es la presentación. He tardado como unos 20 minutos, 25, 23 minutos y ahora me gustaría abrir el debate. Y para abrir el debate he propuesto hablar de 15 temas. Podemos hablar de lo que queráis. Podéis preguntar siempre en relación con el temario, para no desviarnos de las cosas. Y siempre a partir de una hipótesis muy general. Es decir, no vamos a hablar de Cataluña, sino que el caso catalán sirve de ejemplo porque podría ser perfectamente Galicia. Podría ser Nouvelle-Aquitanie en Francia o Occitania, o podría ser Baden-Württemberg, o podría ser Suiza. Son regiones que tienen el tamaño de Aragón, algunas, otras de Cataluña, pero como conozco bien Cataluña he puesto este ejemplo, pero no querría discutir, podemos discutir, pero no querría hacerlo sobre Cataluña, sino sobre la reflexión. Entonces, existe 15 hilos de debate. Primero, la relación, esto es importantísimo, la relación entre el urbanismo, o sea, la configuración urbana de la ciudad y su movilidad. Tesis 2. La clara relación entre la movilidad y sus impactos económicos. Tesis 3. Especial relación entre la energía y la movilidad, porque además hay que tener en cuenta que el problema de la energía en España se llama movilidad, transporte, no es otro. Aquí es donde prácticamente no hay nada electrificado, excepto el ferrocarril. Y el 45% del consumo de energía primaria en España se debe al transporte. Por tanto, arreglando el transporte, arreglamos la energía también de España. Y además es evidente que no hay descarbonización ni descenso energético sin la movilidad sostenible. Líneas maestras para conseguir un esquema de movilidad sostenible. Acabo de presentar una especie de resumen súper ejecutivo de lo que podría ser, pero puede haber otros. Y entre lo que he presentado yo y lo que tenemos, hay un camino, pues quizá con 10 o 12 etapas que se pueden ir cubriendo poco a poco. Ya os podéis imaginar que si un presidente de gobierno decide prohibir el coche, va a perder las elecciones, ¿no? Obviamente, porque es un bien de consumo que, por cierto, solamente pueden disfrutar la mitad de la población de Cataluña que tienen permiso de conducir, pero es un bien que está socializado y, por tanto, no puedes prohibirlo. Hay que conseguir el camino. Muy importante también este concepto que la invasión rusa, la agresión rusa a Ucrania nos recordó, la enorme dependencia que tenemos del petróleo y cómo el petróleo, la energía que consumimos, es una variable absolutamente politizada en términos territoriales. También la diferencia entre la escala urbana y la escala rural. Todo eso que digo yo en Barcelona es relativamente sencillo de hacerlo, como en Vitoria o en Bilbao o en Zaragoza, por decir ciudades densas, pero a la que te vas a la Cataluña interior o a la España vaciada, pues te dirán que estás loco, pero no estás loco, sino que propones moverte de una forma diferente, generando importantes ahorros. Por tanto, tesis 6, diferencia entre las escalas urbana y rural. 7. Lo que siempre hemos dicho, que la movilidad privada se volatiza, se evapora. Siempre se ha dicho, y esto aquí hay mucha gente que le cuesta entender.
Pues aquí hay un ejemplo concreto, cómo se volatiliza, porque se deja de hacer, son movimientos que no son imprescindibles, o que se pueden hacer de otra forma, o que se pueden no hacer o hacer más cortos. Un tema también central es la sinergia entre el ferrocarril y el autobús. Obviamente el ferrocarril tiene que llevar la voz cantante de ese cambio porque es masivo, porque funciona muy bien y porque tiene consumo de energía renovable, 100% certificada. Pero el autobús tiene su papel. El ferrocarril llega donde llega a pocos sitios en términos absolutos de municipios, llega a muchos en términos poblacionales. Y por tanto, cada uno debe jugar su papel y cuál es la jerarquía de red que debemos establecer y cuáles son las excepciones. Esto de aquí daría para casi para un curso. Bueno, el papel central del car sharing, un producto que hasta ahora ha sido despreciado por la política municipal y nacional y regional española, pero es un producto que tiene una gran implantación en toda Europa y es la vanguardia, es la antepuerta para dejar tu vehículo privado. Hay gente que pasa el car sharing y con el tiempo deja su coche y se mueve de forma sostenible. Por tanto, un papel central en todo esto. La bicicleta, hombre, alguien podría decir, hombre, Pau, es que te has pasado mucho porque únicamente le concedes un 3% de cuota cuando tiene grandes posibilidades. Bueno, es un tema que es evidente que puede dar mucho más de sí, pero también es evidente que fuera de Barcelona la bicicleta tiene un uso muy bajo en el territorio de Cataluña. Por tanto, llegar a un 3% en el cómputo global de Cataluña sería ya un éxito muy importante, pero obviamente puede dar mucho más de sí. Bueno, entonces aquí también está toda la técnica de cálculo, que es la asignatura 3 del curso, ¿no? ¿Se puede evaluar la movilidad de un territorio cuando hay encuestas? Es fácil. Nosotros lo hemos hecho. Cuando no hay encuestas, pues bueno, hay todo el Big Data, el universo Google, el ministerio ofrece cantidad de datos sobre la movilidad, desplazamientos de más de 2 kilómetros. Se puede hacer una cantidad inmensa de cocinas sin necesidad que haya una encuesta de movilidad. Y esto vale para cualquier país de Latinoamérica en el cual la estadística está más atrasada o para cualquier país europeo. Y de ahí la importancia del Big Data. Tan importante es que hemos hecho un curso específico de Big Data que va a empezar, este sí que tenemos alumnos, va a empezar creo que es el día 22 de abril. Si os queréis apuntar, estáis a tiempo. En la página web de la Fundación está toda la información. Bueno, entonces aquí hay otro tema, ¿no? Siempre se me ha dicho, hombre, Pau, no seas tan entusiasta con el ferrocarril, porque dentro de poco habrá coches eléctricos, tantos coches como tenemos, de coches de motor de combustión y por tanto podemos sustituir uno por uno los coches térmicos por coches eléctricos. La verdad es que hasta ahora no hemos tenido éxito y como decía antes, solamente el 1% del parque motor es eléctrico. Esto ya aquí nos da una idea de la dificultad y del potencial de sustituir. Es posible que conforme nos acerquemos al 2035, que es la fecha en que Europa ha dicho que dejaremos de vender en Europa, en la Unión Europea, dejaremos de vender vehículos con motor de combustión, la cosa se acelere, pero hasta ahora la cosa pinta mal. Por eso, en este ranking de estrellas de potencialidad de emisiones cero con cada sistema de movilidad, le he puesto 3 al ferrocarril porque ya lo tiene. En toda España, cualquier persona que suba un ferrocarril urbano, suburbano o regional o de larga distancia, su contribución climática es cero. El autobús, que va detrás pero a poca velocidad, y el coche, que hoy por hoy no podemos confiar en él, a menos que haya una revolución que está aún pendiente. Luego, una pregunta más sociológica. Como decía al principio, ¿se puede reducir el parque vehicular de 3,5 millones de vehículos a 305.000? Complicado de imaginar, ¿no? Y luego, un tema muy importante que vamos a ocupar en el curso para varias lecciones es el tema de la inteligencia artificial. Hay 2 tipos de inteligencia artificial, la más tonta y la más lista. Si pagas, tienes la más lista, si no, tienes la más tonta. Tanto es así que cuando se equivoca le dices, oye, te has equivocado. Y dice, ay, perdona, es verdad, me he equivocado. O sea, está programado para admitir el error y para rectificar. Pero esto es un potencial. Y luego aquí están los anexos para el que le gusten los números y tal.
Bueno, entonces yo dejo de compartir esto y entonces pasamos al debate a ver cuántos para la presentación. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 y yo 14. Pues no está mal, ¿no? 14 alumnos. Por favor, el que quiera hablar, abajo en el menú, en el tercer icono por la derecha hay una mano. Que levante la mano y podrá intervenir, preguntar, debatir, contradecir sobre lo que hemos dicho, sobre lo que he dicho yo o sobre otros temas. Llevo hablando 30 minutos. Estoy contento porque pensaba que duraría más. Mira, Juan Carlos Escudero, el primero. Voy a tomar nota de todo. Bueno, rompo el hielo yo, a ver si Venga. os importa. A ver, y por ejemplo, entrando igual en uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, el que comentabas de, pues de la importancia que puede tener el car sharing, ¿no? Y el peso que tiene en el conjunto de la movilidad urbana en otros países y el papel testimonial que tiene en nuestro estado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es que hay un tema que me sorprende muchísimo, ¿eh? Es el protagonismo, ¿no? Que se le está dando, por ejemplo, a soluciones, que está muy bien, ¿no? El tema de la bicicleta compartida, ¿no? En nuestras ciudades y las enormes inversiones que se hacen y cómo no se ve al mismo nivel la posibilidad de apoyar iniciativas de car sharing con presupuestos más o menos, con que fuéramos a presupuestos similares que los están dedicando a sistemas de bicicleta compartida, cuando luego el impacto que está, y ojo, y no me estoy metiendo con los sistemas de bicicleta compartida porque creo que en determinados contextos pues juegan un papel enorme, pero parece que muchas veces es postureo, ¿no? Y a mí me gustaría ver, ¿no? O sea, el por qué no hay apuestas tan importantes desde la administración pública para apoyar el despliegue de operadores de car sharing o incluso que la propia administración pues impulsora iniciativas de car sharing como operador propio, como pasa con la bicicleta pública. O sea, una reflexión, ¿no? O sea, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, España es el único país europeo importante y no importante que no apoya el car sharing. Es una cosa increíble. Yo creo que esto debe venir de esa idea de la gente que está dirigiendo los departamentos de movilidad de nuestro país, que no tiene las ideas claras y piensa, hombre, si tenemos que quitar coches de la calle, vamos a poner más, porque el car sharing es poner un coche. El car sharing no es poner un coche, el car sharing es dar una opción de movilidad compartida. Entonces, hasta que esto la gente no lo vea, sorprende mucho que han cambiado los gobiernos, han venido gente con más entusiasmo, con ideas nuevas, y el capítulo car sharing sigue cerrado. El ministerio no hace ninguna reflexión. Barcelona, que tuvo el primer car sharing de Europa, no dio ningún tipo de apoyo al car sharing prácticamente, excepto una pequeña dotación de capital inicial, que fue simbólica, y es un tema que es una asignatura pendiente. Un coche de car sharing sustituye, o sea, un coche de car sharing es compartido por 50 clientes, de los cuales tienes activos 30 y 20 muy pasivos y lo utilizan una vez al año ninguna. Es como una especie de repuesto. Mucha gente lo utiliza como segundo vehículo de la familia. Tener un coche es caro, pero tener dos y utilizarlo poco el segundo es carísimo. Entonces ahí está. La verdad es que España tiene una deuda con el car sharing. Barcelona fue la ciudad que vio nacer el car sharing. Aquí nació, aquí murió porque se vendió equivocadamente a los americanos, que como no era un buen negocio, lo cerraron. Por suerte, ahora tenemos los de Europcar. Antes era Ubiquo, ahora es Europcar On Demand, que lo han suplido bien, pero la verdad es que es un fenómeno que es prácticamente exclusivo de Madrid, Barcelona y para de contar. Y es una pena que ciudades como Zaragoza, Alicante, Valencia, Murcia, las ciudades vascas, Valladolid, las gallegas, todas estas de aquí, que en toda Europa tienen cientos de vehículos de car sharing. Entonces, ¿cuál es la diferencia por la cual el car sharing florece en Europa y está tan mustio en España? Pues básicamente que las autoridades locales le dan apoyo. ¿Cómo se puede dar apoyo al car sharing? Pues se puede dar apoyo dejándola aparcar gratis o a un precio muy conveniente en la vía pública. Con lo cual se ahorra un presupuesto muy importante en aparcamientos y además
es un elemento de visibilización muy importante, porque ves un coche y entonces preguntas, ¿esto para qué sirve? Ah, ¿y esto está conectado con el transporte público? Sí. Por tanto, tenemos en España una asignatura pendiente con el carsharing y también con el carpool. El carpool hasta ahora, el único que funciona es en viajes no recurrentes a través del BlaBlaCar, que funciona bastante bien, pero eh, es un fenómeno puntual, es un fenómeno que no tiene un gran... A mí me sorprende que las actuales tecnologías que tenemos, sería tan fácil hacer un portal público en el gobierno de Cataluña, en el gobierno español, o hacer una directiva para que las 17 comunidades autónomas de España pusiesen un portal básico de coche compartido, es que ni siquiera se hace esto. Por tanto, yo creo que hay un negacionismo de la idea de compartir, no sé si es pereza mental o qué, pero vaya, estamos muy mal, no mal. En España, en car sharing y carpool estamos muy mal. Tenemos otro visitante, Carlos Silva. Creo que Carlos viene de Montevideo, ¿verdad? Bueno, ha levantado la mano Pep Centellas y luego, venga, y luego Juan Barbera. Pep Centellas. Sí, ¿se m'escolta? Sí. Bueno, muy bien, gracias, Pau. Felicidades por tu presentación tan rápida y tan eficaz. No sé cómo lo voy a hacer para hablar contigo en castellano, que me parece una artificialidad, pero lo voy a hacer. Puedes elegir otro idioma si quieres. No, porque hay gente que no entiende, que supongo que le puede ser difícil entender el catalán. Al hilo del car sharing, y no sé, yo no sé si te acuerdas que cuando montasteis el primer car sharing, yo tenía toda la ilusión y quería tener uno de los primeros 10 carnets. Después, como mi vida ha sido tan azarosa, estuve 2 años en el extranjero y cuando volví ya tenía el 1000 y pico. Pero he sido un usuario, mientras he vivido en Barcelona, de car sharing total. La pregunta, para ir al grano, es los estudios de... Bueno, antes de la pregunta, una observación. Yo creo que, no sé si así no te has olvidado de nuestro querido y estimado Madrid, porque en Madrid hubo una alcaldesa que se llamaba Carmena, que era paralela a una que se llamaba Colau, que si no tengo mal entendido, porque no he ido y no lo he probado, si voy a Madrid lo probaré, hay más de 2000 y pico coches eléctricos compartidos y que fue Carmena la que lo promocionó y le dio eso que has dicho, decido no es muy español, que has dicho eso de dar estacionamiento, además están en sistema floating, que no hay que devolverlos en la plaza inicial. Por lo tanto, aquí sí que hay una carga política muy importante el no promocionarlo. Supongo que debe ser la presión de SEAT y Ford y Volkswagen y no sé qué, que quieren vender coches y les da miedo eso. Hecho este comentario, la pregunta, que sabes mucho de esas cosas, es la masa crítica para que pueda haber... Ahora yo estoy residiendo en Manresa. Manresa tiene 80.000 habitantes y la comarca del Bages tiene 150. Claro, a la que he llegado a Manresa me he tenido que comprar un coche y me lo he comprado eléctrico, por descontado. Porque es que resulta que en Manresa, si quiero ir al cine, lo han puesto en un polígono industrial que está a 3 kilómetros y a 200 metros de altura, entonces, ¿tenéis alguna evaluación de a partir de qué masa crítica urbana el car sharing empieza a funcionar? Porque sé que en Granollers, en Mataró han empezado una gente con mucha voluntariedad, ¿no? Son movilidad, pero la masa crítica yo creo que es eso. Porque en el modelo urbano que hemos generado fuera del área metropolitana, digo hemos generado porque yo en mi época de juventud fui urbanista. Claro, alrededor de Manresa está San Padón, Navarcles, San Fruitós. Es que, claro, todo el mundo se mueve en este y sin el carro
ya que aprendí el castellano en América, yo digo carro, no digo coche. Sin el carro, espero que sea eléctrico, es muy difícil de moverse. Bueno, aquí has hablado mucho del car sharing, ¿no? Que es un tema que es la segunda vez que sale el car sharing. Me parece interesantísimo, es que es la clave. Sí, sí. En Madrid el car sharing es un car sharing urbano, es un concepto diferente. Es un concepto para coger el coche en Madrid haciendo la competencia a un precio intermedio entre el transporte público y el vehículo privado. O sea, sería precio de taxi más o menos, ¿no? Entonces Eso está muy bien, ¿no? yo creo que el car sharing de Madrid tiene muy poco interés porque no es un instrumento para reducir el uso del coche, sino para incrementar el uso del coche. Porque te puedes mover de un punto a otro de la ciudad con un coche, eso sí, eléctrico. En general, en Europa, todos los car sharing que conozco yo son car sharing de los otros. Car sharing para moverse en la ciudad en bicicleta o en transporte público o a pie, y fuera, cuando es la última solución, no cuando es la primera, pero cuando es la última, coges un coche para ir a ver a tu tía que vive en un pueblo pequeño. No, es lo que utilizaba yo para ir a desplazamientos laborales fuera de Barcelona, ¿no? Claro. Luego está el modelo de Son Movilidad, que es una cooperativa que ha tenido éxito. Tiene más o menos un centenar de coches, pero su modelo es diferente del que tenía Avantcard, del que pusimos en marcha nosotros. Porque su modelo es buscar 20 clientes que pagan la cuota por anticipado por un año. Cuando lo tienen, ponen el coche. Por tanto, el riesgo es muy bajo, el riesgo económico. Funciona, pero no es un producto de masa, es un producto de grupos pequeños de 20. Es verdad que cuando estás en otro pueblo puedes acceder a otro coche, pero el impacto en la movilidad es pequeño debido a esto. En cuanto a la masa crítica, pues bueno, yo cuando estuvimos montando Avantcard fuimos a Suiza y había pueblos de 3.000 habitantes que tenían 2 o 3 coches de car sharing. Por tanto, no hay una masa crítica mínima, sino que cuando hay voluntad, es más, en los pueblos había clubs que animaban a la gente a compartir el coche. Y por supuesto Manresa con 80.000 habitantes tiene de sobras para tener un sistema de car sharing. Manresa podía tener perfectamente 40 o 50 coches. Pero para eso el ayuntamiento tiene que creérselo, tiene que potenciar el producto, tiene que darle plazas de aparcamiento destacadas y gratuitas en la vía pública, y poco a poco la gente va convergiendo. Porque si has de usar el coche para ir al cine una vez al mes, no tengas un coche, coge un coche de car sharing. Claro. A ver, Juan Barberá, por favor. Sí, bueno, la verdad es que yo me he incorporado ya con la presentación iniciada, con lo cual igual me he perdido alguna parte, pero bueno, yo quería seguir hablando del car sharing, ya que has iniciado este tema, porque lo has iniciado, pero sí que es verdad que quería contar también, yo soy de Valencia, y quería contar, pues si sirve de apoyo, ¿no? Lo que ha podido ocurrir por aquí en cuanto a que se intentó también con algunos modelos de vehículos, pero no funcionó, sobre todo porque se pretendía también que fuese urbano, como ocurre en Madrid y en Barcelona, ¿no? Dejando el área metropolitana. Y aquí una gran duda que me genera, por lo que has comentado, es el hecho de que se plantea el car sharing con ayuda pública, con un funcionamiento público, con un capital público-privado, pues se pueden tomar muchas opciones, ¿no? Pero claro, yo siempre tengo entendido que el transporte público como tal, el ferrocarril, el metro no lo sé, pero lo que es el autobús, siempre digamos que es difícil tener beneficio, vamos a pérdidas, ¿no? Es un bien social que se generan de unos impuestos. Entonces, claro, sería potenciar este car sharing, lo que tú has planteado, como un negocio, digamos, a pérdida por parte de la administración, lo cual no es que sea negativo, sino que hay que coger ese planteamiento que creo que a la administración le puede costar, ¿no? Por el hecho de que no sé, no es un transporte público como ellos entienden y que entra en competencia directa con el coche privado, ¿no? Si no tenemos una territorialidad más grande, cogiendo las áreas metropolitanas, que creo que no es posible. Y para ellos sí que, para moverlos, hay una serie de pérdidas que son importantes y eso es lo que se debería de asumir para que funcionase. Aquí en Valencia las motos funcionan como un tiro, funcionan muchísimo, las hay por todas partes y la gente las usa, tanto gente mayor como joven y demás. Creo que otro digamos,
apunte importante en cuanto a la funcionalidad del car sharing o el por qué no termina de funcionar, quizás sea el sentimiento de privacidad o de posesión que tenemos todavía en España, que está cambiando, pero todavía va muy lento con respecto a otros países que has citado anteriormente, en el cual yo no necesito tener un bien privado, una posesión privada, ¿no? Era un poco mi reflexión, que creo que no sé si puede aportar algo a lo que estabas comentando, y sobre todo sí que quiero que me aclares ese punto de apoyo público como negocio a pérdidas. Sí, bueno, en toda Europa los car sharing todos son privados, tienen apoyo público y en general no le cuestan un duro a la administración. Por tanto, no es verdad que con líneas generales el car sharing puede tener pérdidas. Y entonces el apoyo de la administración es conceder plazas gratuitas de aparcamiento, que esto de aquí no supone pérdidas. Supone también integrar la oferta de car sharing junto con la del transporte público desde el punto de vista de la comercialización del producto, con títulos de transporte conjuntos, con iconografía y con puntos de intercambio, y haciendo promoción. Entonces, con esto, en general, el car sharing en toda Europa aguanta. Si Barcelona hubiera cedido 200 plazas de aparcamiento en la vía pública, Avantcard no se hubiera vendido a los americanos y no la hubieran cerrado. Así de claro. Por tanto, en principio, el car sharing no supone pérdidas. Pero, como he dicho antes en mi presentación, el hecho de vivir con una flota compartida de coches genera unos ahorros tan descomunales, 2.400 euros por habitante de cualquier edad y año, que yo creo que desde el punto de vista del balance económico, aunque esto de que supiera pérdidas, pues tendría un impacto absolutamente positivo en la economía nacional de un territorio, la economía del territorio. Y en cuanto a la posesión, es verdad que hay gente que le gusta tener coche, pero yo conozco millones de personas que no tienen ningún tipo de interés en el coche. Por lo tanto, no es un producto para todo el mundo, es un producto para muchas personas. Fijaos que en España el 50% de la población no tiene permiso de conducir de tipo B. Y por tanto, y entre los jóvenes se ha puesto de moda no tener coche, no tener permiso, olvidarse del coche. Que cuando tengo un coche cojo el de papá que me lo deja. Es un car sharing familiar. Mucha gente que vive en un car sharing familiar y lo coge una vez al mes, una vez para salir un fin de semana. Por tanto, en la práctica, mucha gente en España está haciendo el car sharing sin saberlo. Disculpa, eso en entornos urbanos, metropolitanos. Sí, todos urbanos. Pero en Suiza había pueblos que estaban cerca de los Alpes de 3.000 personas que tenían claro que el transporte público en Suiza es una maravilla y tienes unos autobuses que te llegan a todos los sitios, ¿no? ¿Hay más intervenciones? Juan Carlos había levantado la mano, no sé si para hablar otra vez. No es por añadir, a ver, yo creo que estoy contigo, ¿no? Que en la mayor parte de Europa los sistemas de car sharing funcionan por sí solos, ¿no? Sin aporte de la administración pública, pero que no nos debería suponer ningún cargo de conciencia, que desde el punto de vista de romper el hielo y animar a que este tipo de iniciativas calen en nuestra conciencia colectiva, ¿no? Por la brecha cultural que podemos tener, el que inicialmente para conseguir esa masa crítica y romper el hielo y dar la oportunidad para que la gente lo pruebe, se convenza y de esa manera conseguir aspirar a eliminar muchos segundos y terceros coches en las familias y liberar ese espacio. Y luego lo que decías, esas fórmulas de coche compartido round trip, ¿no? En el que el coche, o sea, comparto contigo, Pau, o sea, que igual el escenario de Madrid no es el ideal desde el punto de vista de que esa fórmula de coche compartido no desincentiva el uso del coche y que al fin y al cabo estás ofreciendo una alternativa motorizada más dentro del abanico. Pero está por ahí demostrado que las fórmulas estas de coche basado en estación, al final tienden a cambiar hábitos de movilidad y a que se vaya reduciendo la tasa de motorización y que también la gente vaya interiorizando el coste real del uso del coche y vaya optando por otro tipo de modos en aquellos viajes donde le sea posible. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, creo que sí que sería interesante el que la administración pública se convenciera y de la misma manera que está asumiendo
unos costes por viaje en el despliegue de muchos sistemas de bicicleta pública que inicialmente no terminaban de compensar el coste que tenía el viaje. ¿Por qué no plantearlo, ¿no? También con fórmulas de coche compartido? Y luego hacías una referencia a las experiencias de carpooling en el Estado. Entonces, tenemos un caso interesante que igual os puede interesar analizar los datos que presentamos, una comunicación al último CONAMA. Si no podéis acceder al mismo, pues me decís si ya os lo compartiría, porque en Vitoria desarrollamos un piloto de carpooling. Eso sí, fue muy evidente que esa fórmula de carpooling, mientras se aportaron incentivos por parte de la administración, el impacto fue considerable. En el momento que tuvimos que prescindir de los incentivos, pues porque no se veía desde el punto de vista de la intervención municipal, pues hemos reducido en 2/3 partes el número de viajes que se hacían dentro del esquema de carpooling como alternativa para los desplazamientos a las áreas industriales del borde de ciudad. O sea, ahí tenéis un ejemplo concreto que creo que muestra el enorme potencial, ¿no? Porque llegamos a acumular cerca de, creo que superó 50.000 viajes en 9 meses, realizados compartiendo coche para ir a trabajar en todo lo que es la periferia industrial de Vitoria. A mí esto que comentas me parece muy interesante. Fijaos que España dedica cantidades ingentes de dinero a subvencionar el ferrocarril, que el abono de cercanías y el abono de regionales sale gratis. Y a pesar de salir gratis, solamente hemos incrementado el 3% en relación con el 2023. Y es el primer año que superamos las cifras del 2006 en el conjunto de viajes de Renfe. Por tanto, está claro que esto de aquí no es tirar el dinero, pero es que no sirve para el propósito de incrementar el uso del transporte público ni para reducir las emisiones. Ese dinero dedicado a proyectos como que explica Juan Carlos, que sí que de verdad cambian las cosas, sería una revolución. Entonces tenemos que llegar al meollo, al núcleo duro del ministerio para decirle, oye, os estáis equivocando. Pero ya veis que toda la política nacional gira en torno que si quitamos o no la gratuidad del transporte público ferroviario. Ahora, por suerte, el ministro ha anunciado la creación en enero del año que viene del abono regional, que va a ver cómo lo hacemos esto, ¿no? Pero es un cambio importante. Y por aquí, yo creo que tirando del abono regional, podremos convencer a los gestores territoriales, que son las comunidades autónomas, que es posible entrar en el capítulo de car sharing. La verdad, yo que fui fundador del car sharing en España, me llevé una desilusión tremenda. Ya me he recuperado, pero tuve una desilusión muy importante porque pensaba que íbamos a triunfar y no, de verdad, todo eran recelos que hacéis con el coche, oye, que no es un coche, es una forma que la gente deje de tener el coche. Y poníamos la ecuación, transparencia. Oye, es que no lo veo claro. Pues chicos, si no lo ves claro, háztelo mirar. Al final, que se lo tuvo que hacer mirar fui yo. Gracias, Manel, porque ha compartido el enlace a la comunicación que os he dicho. La tenéis ahí en el chat, el enlace. Gracias, Manel. Vale, muy bien. ¿Más preguntas que no sean de car sharing, sobre todo? Sí. Perdonad, si me permitís. Sí, adelante. Bueno, del car sharing no hace falta. Hay mucha gente más implicada también en el proceso del car sharing en Cataluña, evidentemente, que fue la iniciativa de la PTP, que tú pudiste liderar, Pau, y otra gente que estuvimos implicados en ese proceso del Consejo de Administración y demás. Pero bueno, yo lo que sí que me parecía interesante era la idea que lanzaba Juan Carlos, bueno, lanzabas tú también, sobre el tema de una plataforma única o integrada a nivel estatal para promover el carpooling. Yo pienso que es igual que se lanza esa idea del abono de transportes a nivel integrado, a nivel nacional, ya han entendido, esa idea ya la han entendido, lo que tenían de poder es trasladar en todo caso esta misma idea a escala, digamos, del carpooling. ¿No? En Francia existe. Perdón. En Francia existe. Está sí, no, por eso lo digo, que si el tema es a veces es ir a copiar las 4 cosas que pasado los Pirineos, ¿no? Y allá encontraremos muchas iniciativas que deberían de ser de aplicación, digamos, en nuestro país, ¿no? A nivel estatal. Bueno,
al margen de eso, yo pienso, me parece muy interesante la presentación que ha hecho Pau sobre los ejes sobre el cual tiene que pivotar esa transición energética, descarbonización de transporte, en el caso concreto en Cataluña, de incrementos de la tasa de transporte público y los análisis que él ha dado, y el tema del car sharing y el coche compartido, la bicicleta. Yo entiendo que las herramientas que aquí se han explicado, o los objetivos que aquí se han explicado, yo pienso que son las diferentes sesiones del que componen, digamos, el posgrado de movilidad, de gestión de la movilidad, y en cada uno de ellos se encontrará la información para poder, al final, poder tener y ofrecer esas herramientas para llegar a ese tipo de objetivos, digamos, al aplicar cada uno en su territorio, ¿no? Esta es un poco yo pienso que esta es un poco el resumen. Y sin dejar de lado el tema, también es cierto que y justo por mi participación como en un ámbito concreto, una sesión concreta, que es la de movilidad al trabajo, es evidente que es otro de los elementos, digamos, a destacar, que está integrado dentro del máster, del posgrado, perdón, de movilidad, que pienso que es importante. Solamente un paréntesis, ¿eh? En el caso de Valencia, por desgracia, se pudo visibilizar el desastre que implica la gran dependencia del coche privado en los desplazamientos obligados de movilidad al trabajo, y las consecuencias que eso tiene, entre otras, que ya las tiene, sino que en aquellos momentos tuvo asociado a la mala gestión, digamos, de la DANA, ¿no?, por parte en Valencia. Pero está claro que algo no funciona. Quiero decir que distancias cortas, como se daban en los municipios cercanos al municipio de Valencia, y el desastre que se ocasionó, la cantidad de vehículos, digamos, en calzada, y con los trayectos que pillaron a muchísima gente saliendo del trabajo por desplazamientos después del trabajo, pues dan idea de la urgencia, digamos, de poder intervenir y dar herramientas. Yo pienso que el curso puede ofrecer no solamente dar pistas, orientaciones y herramientas en materia urbanística y criterios, sino además añadido a ello el tema de la gestión de los desplazamientos al trabajo, que evidentemente ahora no es cuestión ahora de explicarlos, pero sí que vale la pena en todo caso recordar que forma parte de cualquier política de gestión pública municipal o regional el tema de los polígonos industriales y el tema de los centros generadores de actividad de movilidad al trabajo. Bien, simplemente era apuntar eso. Gracias. Bien, muy bien. Martí Ribet ha pedido la palabra. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta, es sobre, dices que en tu modelo tendrías como el ferrocarril como puntal del transporte, y entonces se va bajando la escalera con buses y car sharing. Y es como, yo soy de comarca, de territorio rural, y me gustaría mucho vender mi coche para la chatarra y poder mover solo con transporte público. Lo que sí que veo es que cuando vivía en Barcelona es muy fácil aplicarlo, y cuando te vas a las afueras, como más a las afueras vas, más difícil es introducir esa cobertura de la población, porque la tienes muy diseminada. Claro, me imagino una señora que vive arriba de la montaña, no le voy a poner un car sharing porque solo lo va a usar ella. Y me pregunto, ¿no has hablado sobre el transporte y la demanda? ¿Lo contemplas, no? ¿Es una solución? Sí, por supuesto, en el curso, no en el posgrado, está prohibido decir curso, no sé por qué. Pero, en el posgrado hay una asignatura dedicada al transporte de la demanda. Yo, en esto de aquí, primero, la gente que vive en diseminados puede ser el 0,01% de la población, como mínimo en Cataluña. Es muy poco importante numéricamente, pero es una demanda que existe y hay que atender. Yo soy muy optimista con la cuestión, con la novedad del coche autónomo. El coche autónomo tiene una escala de funcionamiento de autonomía de 1 a 5, 1 poco autónomo, 5 totalmente autónomo. Y entonces yo creo que un coche autónomo con la posición 4 en esta escala puede funcionar perfectamente en entornos rurales, porque no tiene la cantidad de información y de complejidad que se genera
en una intersección urbana. Es más sencillo. Entonces, pienso que una de las cosas que está desarrollando en el curso es que la administración debería tener como 1000 coches autónomos para dar el transporte online, competiciones online, con una antelación mínima de un cuarto de hora, a esta movilidad de los caseríos, de los lugares más dejados, más alejados de las áreas más urbanas. Esto de aquí yo creo que con ese producto es fácil. Es más, el mismo vehículo, es un coche, pero un coche que tiene una configuración interna diferente y una especie de autobús y caben hasta 15 personas. Por tanto, puede resolver perfectamente esa movilidad de los núcleos de 10, 15 habitantes. Pero en la mayor parte de Cataluña, yo, tal como lo veo, lo que he explicado yo sería totalmente aplicable. Va a haber un refuerzo importante del transporte público. De hecho, está en marcha ya el transporte público. La Fundación ha hecho propuestas que vamos a complementar dentro de un par de meses, seguramente, con la presentación de una extensión del tren a través del autobús en una serie de 10 o 15 hubs, mini hubs que están en lugares secundarios de la red ferroviaria para que el servicio de cadenciado de ferrocarril pueda llegar a todos los puntos de Cataluña cuando haya una población de más de 3.000 habitantes. Esto ya será una mejora muy importante, pero yo creo que con las tecnologías, con la voluntad y con el bajo costo relativo, porque todo esto cuesta poco dinero, podemos garantizar la movilidad para todo el mundo en cualquier punto de Cataluña. Además, pensemos que existirá un vehículo de car sharing como mínimo, 1, 2 o 3 o 4. Yo creo que para el pueblo de mi madre, que era un pueblo que está en la ruta del ferrocarril de la línea de la Pobla, que tiene 350 habitantes, creo que le tocaban como 5 coches o 6. Quizá haya que poner 10 o un mínimo, ¿no? Por tanto, cualquier núcleo de Cataluña tendrá un coche de car sharing, tendría en este esquema. Pero es un tema que hay que discutir. Obviamente, cuanto más pequeña es la ciudad, más complicado de hacer, pero tampoco estamos exigiendo que desaparezcan los vehículos de motor de combustión privado, sino que es un ejercicio. Entonces, hay un camino enorme por recorrer hasta donde llegamos, pero lo importante es que estos temas entren en la agenda política y que la política empiece a decidir que queremos ir por aquí, que sea un poco la hoja de ruta. ¿En qué pueblo vives, Martí, tú? A la Bisbal d'Empordà. Es la gran ciudad, no te preocupes. Bueno, pues hoy en día necesito del coche, ¿eh? Sí, no te vamos a quitar el coche, ¿eh? Te vamos a poner seguramente 150 coches de car sharing, ¿eh? Que lo sepas. Pau. Es que yo no quiero un coche, yo quiero que me lleve un autobús como si fuera un señor muy rico y tuviera Bueno, un pues chofer. sí. El problema es que en Empordà tenemos un sistema de transporte de autobús ridículo. Mi pareja es de Palamós y no hay autobuses directos. Son 20 minutos o 1 hora y media con bus. Justamente por El eso, problema es el accidente que tenemos actual. Justamente por eso, desde la Fundación estamos apoyando el desarrollo de ferrocarriles no metropolitanos. Uno de ellos es el de la Costa Brava para ligar todas estas cosas. Pero poco a poco iremos avanzando. Si no hay más cuestiones... M'he d'anar. Adéu. Gràcies. Lo dejamos de aquí, llevamos 1 hora y 5 minutos, que es un tiempo suficiente. Yo creo que hemos hablado a través del correo electrónico, que es el curso @fundacionmobilidadsostenible.org. Estamos en contacto y os iremos informando de las evoluciones y de cuándo empezamos el curso, si lo empezamos y en qué formato, porque igual lo partimos en 2 o en 3. Es un tema que estamos discutiendo con la Universidad de Vic. Pero vaya, aún quedan 3 semanas para el inicio del curso. Espero que todos os prescribáis, porque prescribirse no supone un coste, supone un interés, y a ver a cuántos llegamos. Pues si no hay más intervenciones, buenas tardes. A los de América, buenos días aún, ¿verdad que sí? Ya buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Venga. Chao. Nos vemos. Buenas tardes. Adéu. Adiós. Chao.